Saludos para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, a primeras horas del día 16 del mes de junio del año 2020. Ya estamos a mitad de año. Con todo y dificultades, con todo y aflicciones, el tiempo está avanzando de una manera acelerada. Y en este punto no debería tanto importarnos cuándo desaparecerá el COVID-19 por fin, sino más bien cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso aquí seguimos fieles. Por eso seguimos delante de Dios, ofreciendo a Él nuestro ser, ofreciendo a Él todo lo que somos, todo lo que hacemos. Aleluya. Consagrando diariamente, aleluya, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras funciones delante de Dios. Por eso aquí seguimos llenándonos del Señor. Seguimos en culto, seguimos en campaña, seguimos en celebración espiritual. Gloria al nombre de Dios. Y a todos nuestros hermanos que ya se encuentran allí conectados, les comparto un versículo que se encuentra en el Salmo capítulo 104, versículo 34, donde dice Dios: dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Vamos a pedirle al Señor que este salmo, este versículo, se cumpla en medio de su pueblo en este día. Y que de una manera dulce, especial, cariñosa, bondadosa, con plena voluntad, usted y yo podamos estar meditando en Dios. Usted y yo podamos contemplar su hermosura. Usted y yo podamos estar amando al Señor. Y que precisamente al ser dulce nuestra meditación en Dios, también nos podamos regocijar en este día. Cierre sus ojos conmigo, por favor, y oremos. Dios y Padre Celestial, aleluya. No solamente a esta hora de la mañana de hoy, 16 de junio, Señor, queremos de una manera dulce acercarnos a ti, Señor. También quisiéramos hacerlo todo el día. También quisiéramos hacerlo toda la semana, Señor. Que pensar en ti no sea para nosotros algo incómodo. Que pensar en tu palabra, que pensar en tu voluntad, en tus decretos, en tus órdenes, Señor, en tu grandeza, en tu señorío, Señor, no sea para ninguno de nosotros algo molesto, Señor, sino por lo contrario, que sea algo especial, que sea algo gratificante, Señor, que sea algo delicioso, que sea algo dulce, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para eso, Señor, haz que brote más y más y más de tu amor en medio nuestro, Señor, para rendírtelo a ti, para dedicártelo a ti, Señor. Por favor, bendito Dios, tú lo mereces, Señor, más que cualquier persona, Señor, más que cualquier asunto o experiencia agradable que podamos vivir. Tú mereces todo nuestro amor, tú mereces toda nuestra atención. Por eso, Señor, para que podamos vivir alegres, Señor, para que podamos seguir, oh Dios, manteniendo esa esperanza que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Señor, para que podamos ver, Señor, con fe, oh Dios, y de una manera optimista el tiempo que nos resta por vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en ti de una manera dulce, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, te lo pedimos, que cada hermano, Señor, en el lugar donde se encuentre, Señor, pueda hallar, Señor, descanso meditando en ti, Señor. Que cada hermano, Señor, oh Padre, en medio de cada diligencia que se presente, en medio de cada situación que haya que resolver, Señor, oh Padre, pueda fortalecerse al meditar en ti en el nombre de Jesús. De paso te pedimos en esta hora, Señor, cualquier otro asunto, cualquier idea, cualquier imaginación
que quiera dañar, Señor, esa meditación dulce en ti, Señor. En el nombre de Jesús, apártala de nuestro ser, apártala de nuestra mente, Señor. Que como creyentes, Señor, todo este día pensemos en lo puro, pensemos en lo agradable. Pensemos, Señor, en lo que a ti te da adoración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Chicos y adultos, desde el menor hasta el mayor, en medio de tu pueblo, Señor, en este día pase eso, en este día suceda eso que te estamos pidiendo y que dice tu bendita palabra, Señor. Que no haya problemas, Señor, que no haya conflicto, Señor, que no haya prueba o tribulación, Señor, que pueda afectarnos esa meditación dulce en ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y si es que la hay, Señor, minimízala. Y si es que la hay, Señor, redúcela. Y si es que la hay, Señor, oh Dios, levántate, levántate, Señor. Muestra tu potencia, muestra tu grandeza, muestra tu señorío, Dios. Muestra tu autoridad, Señor. Y que de esta manera, Señor, tu pueblo siga recibiendo un impulso, una ayuda, Señor, para pensar en ti de una manera dulce. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. Mis estimados hermanos, que no solamente, como lo dice la Biblia, nuestra meditación en Dios sea dulce hoy, sino que también esa dulzura, gloria a Dios, llene y llegue hasta cualquier área, hasta cualquier experiencia que usted y yo vivamos hoy. Que esa dulzura también se pueda manifestar en nuestras relaciones familiares. Vamos, si no está solo, si tiene a su lado algún miembro de su hogar, mírelo con dulzura y que comience esa dulzura que primero le dedicamos al Señor, comience también a correr a otras vidas para que sean impactadas de una manera edificante. Gloria al nombre del Señor. Y hablando de impacto, de edificación, la palabra de Dios sí que sabe hacerlo, sí que sabe de ese tema. Así que le invito para que abra conmigo su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Aleluya. Y nos vamos para el versículo 41 y estaremos leyendo desde allí hasta el versículo 45. Repito por última vez, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45. No ceso de darle gracias al Señor por la manera como nos ha venido edificando, por la manera como nos ha venido alentando y enseñando a través de varios de los aspectos que nos manifiesta la Biblia acerca de la vida del profeta Elías. Numerosos hermanos han escrito, me han dicho, pastor, Dios me ha bendecido a través de esa palabra. Pastor, es impresionante ver tanta enseñanza que hay allí, de esa vida de testimonio, de esa vida de ejemplo. Y yo mismo soy testigo de cómo Dios ha venido obrando. El domingo en la mañana, un ejemplo, el Señor tocó mi corazón, el Señor bendijo mi vida enormemente a través de la palabra que el Señor nos dio a todos. Aunque haya usado mis labios, aunque haya usado mi ser, esa palabra fue para todos, incluso para mí, gloria a Dios. Así que vamos a seguir descubriendo más cosas, aleluya, y vamos a seguir aprovechando, gloria a Dios, este tiempo que no solo nos tomamos usted y yo, sino que el Señor se toma, por decirlo de alguna manera, para bendecirnos. Dice así la Biblia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Amén y amén. Gloria a Dios. El aspecto sobresaliente de la vida del profeta Elías en estos versículos es este. Elías sabe que aunque hay promesas de Dios, aunque tiene promesas de Dios, no puede prescindir de la oración. No puede hacer a un lado la oración. No puede restarle importancia al tema de la oración. Este es el aspecto que veremos en los próximos minutos. En el versículo 42, cuando la Biblia dice que mientras Acab se fue a alimentarse, se fue a comer, se fue a beber, también dice la Biblia que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y lo que este versículo está representando tiene que ver, mis queridos amigos y amados hermanos, tiene que ver con la oración. Aquí el profeta Elías está orando, aquí el profeta Elías está suplicando en ruego al Señor que se glorifique. No es yoga lo que está haciendo el profeta Elías. No es tai chi o alguna clase de ejercicio o terapia que proviene del oriente. No. Él estaba hablando con Dios. Tampoco es como algunos creen, que se estaba conectando con la naturaleza. Hay personas que creen en eso. Personas que dicen: mire, si usted se siente decaído, si usted se siente débil, si usted está afligido, vaya a un bosque y abrace un árbol bien grueso y llénese de la energía de ese árbol. Eso tiene que ver con la brujería, con la hechicería. Eso tiene que ver con satanismo, aunque no parezca. Aunque de hecho se oiga muy bonito, muy agradable. Ay, sí, esa conexión con el entorno. Pero eso tiene que ver con las trampas muy sutiles que el enemigo pregona para engañar a muchas personas y alejarles de Dios. Por eso no nos confundamos. El profeta Elías, cuando dice la Biblia que subió al monte Carmelo, que se postró en tierra y que puso sus rodillas, su cabeza entre las rodillas, su rostro entre las rodillas, no estaba llevando a cabo ninguna de esas cosas. Era orando. Era hablando con Dios. Era clamando con el Señor. Por eso, si usted algún día sale a ver un paisaje, a contemplarlo, pues contémplelo. Pues disfrútelo, y dele la gloria a Dios por esa creación. Pero no piense que a través de esa creación usted va a ser libre. No piense que a través de esa creación usted va a ser restaurado. No piense que a través de esa creación usted va a ser transformado. No. Yo he escuchado incluso pastores que le dicen a la membresía de la congregación: mire, cuando usted tenga una angustia muy grande, váyase al campo y pegue una cantidad de gritos bien fuerte y ya se va a desahogar y va a quedar nuevecitico. No. Me decirle que esas son enseñanzas de hombres. De hombres. Cuando uno va a la Biblia, donde están las enseñanzas de Dios,
uno se da cuenta que el grito tenemos que pegárselo es al Señor. No interesa que sea un grito de angustia, pero tiene que ser dirigido es a Dios, no al cosmos, no al cielo, no a los árboles, no a las quebradas, no a las montañas, ni a las piedras, ni a los animales, nada de eso. Entonces, por favor, que esto quede bien claro y no se vaya a prestar el pasaje para que el enemigo envíe cualquier persona contagiada de maldad, de engaño, quizás a desviarnos. Profeta Elías estaba aquí orando. Ahora bien, permítame a través del testimonio del Señor Jesús demostrarle a usted bíblicamente que en efecto el profeta Elías estaba orando. Acompáñeme al Evangelio de Marcos capítulo 6. No quiero que se quede simplemente con mi opinión, con mi interpretación. Vamos a ver lo que nos muestra la Biblia. Evangelio de Marcos capítulo 6. Versículos 45 y 46. Dice la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte. ¿Y a qué se fue al monte? Se fue al monte ahora. Note usted que en primer libro de Reyes capítulo 18, con el profeta Elías sucede algo similar. Él cruza unas palabras con el rey Acab, como cuando el Señor Jesús cruzó unas palabras con las multitudes. Se despide el profeta Elías de Acab, como cuando el Señor Jesús se despide de las multitudes. Y se va al monte Carmelo, como cuando el Señor Jesús, dice aquí la Biblia, se va al monte a orar. Ahora bien, estoy tomando como referencia el testimonio del Señor Jesús para corroborar que en efecto lo que dice la Biblia en primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 42 tiene que ver con oración en la vida del profeta Elías. Pero la Biblia está llena de distintas referencias y por cierto muy abundantes, en donde varios personajes, en donde varios ministros del Señor hacían lo mismo. Se iban para un lugar, a una montaña, a orar, a clamar, a tener comunión con Dios, a buscar dirección de Dios, a encontrarse con la presencia de Dios. La segunda referencia se encuentra en el Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. En el capítulo 5. Y en los versículos 15 y 16. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Y allí dice la Biblia: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora bien, esta segunda referencia del testimonio del Señor Jesús tiene mucha similitud con lo que también hizo el profeta Elías. ¿Por qué? Porque así como Jesús se aparta, así como el Señor Jesús se hace a un lado y por así decirlo, se va a lo secreto, de la misma forma sucede con el profeta Elías. El único que le acompaña es el siervo. El único que le acompaña es el ayudante. De resto, vemos allá en primer libro de Reyes capítulo 18 que el profeta Elías se aísla por completo. Pero no por el famoso aislamiento social al que nos vemos enfrentados hoy en todo el mundo. No, sino porque se va a buscar la presencia de Dios
tal y como el Señor Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. La última referencia está ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 6, el versículo 12. Dice allí la Biblia: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Notemos que el Señor Jesús se aleja, se va al monte a orar de noche, porque al otro día le espera una misión bastante importante, bastante trascendental. De la escogencia que él iba a realizar de algunas personas a quienes llamaría discípulos, aleluya, de ahí dependería en parte todo lo que tenía que ver con la proclamación del evangelio, con la extensión del reino de Dios años después, años más adelante. Entonces, como era tan importante y trascendental esa misión, el Señor Jesús se aleja y se va a orar. ¿Y ustedes no creen que también era importante lo que debía suceder allí en los tiempos del profeta Elías? Luego de que Elías le había dicho a Acab que iba a caer una gran lluvia. Obvio que el profeta Elías no podía quedar en vergüenza. Obvio que el profeta Elías no podía hacer el oso, hacer el ridículo. Tenía que haber, sin lugar a dudas, una gran lluvia. Y siendo este desafío tan importante, él se aparta. Y con las descripciones que hay allí, en el versículo 42 del pasaje que estamos escudriñando esta mañana, nos damos cuenta que él está clamando, pidiéndole en efecto a Dios que se glorifique, pidiéndole en efecto a Dios que obre de una manera majestuosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo esto, mis amados hermanos, todo esto sucede a pesar de que el profeta Elías tiene promesa. ¿Por qué digo eso? Es que al profeta Elías no se le ocurrió, no se le vino a la cabeza la idea de que iba a llover, sino que Dios le habló. Eso está ahí en el capítulo 18, en el versículo 1. Leámoslo, primer libro de Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así que el profeta Elías, eso lo vimos antes, él no está actuando basado en una corazonada. Él no está actuando por impulsos emocionales, por impulsos humanos. Él no está actuando porque quiere ser el centro de atención y pues va a mirar si le funciona lo que va a decir. Él actúa basado en la palabra de Dios. Él actúa basado en las promesas de Dios. Ve y miras, ve y haz, ve y habla, porque voy a hacer descender lluvia. Y entonces el profeta va y ejecuta muchas acciones. Pero lo importante de esto es ver cómo, a pesar de que tiene promesa, a pesar de que tiene palabra de Dios, él no cesa de orar y de decirle al Señor tal vez: Señor, cumple tu palabra. Y de decirle al Señor tal vez: oh Dios, no me dejes en vergüenza. Y de decirle al Señor tal vez: oh Dios, sigue adelante con tus planes, sigue adelante con tu diseño, sigue adelante con tus propósitos. Él no cesa tal vez de decirle al Señor: Señor, que nada, por más que quiera oponerse, logre evitar, logre cancelar lo que tú has dicho, lo que tú has pensado. Alabado sea el nombre del Señor.
Esto es digno de resaltar, mis amados hermanos. Porque nosotros, quizás los creyentes de hoy en día, tenemos un pequeño problemita. Y es que como que nos relajamos demasiado. Muchas veces Dios no nos ha hablado, no tenemos palabra, no tenemos promesa, lo cual debería hacer que encendamos todas nuestras alarmas. Porque la Biblia dice que sin profecía o sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Nosotros deberíamos andar y actuar basados en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura, que es esta, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y si no hay palabra, deberíamos alarmarnos. Y si no hay palabra, deberíamos salir corriendo. Pero muchas veces, aunque no hay palabra de Dios, se nos olvidó, no le pusimos cuidado, estamos demasiado ocupados, distraídos, en fin. Pero sin palabra de Dios y nos relajamos. Andamos por ahí como muy despreocupados. Andamos por ahí como desatendidos. Y nunca oramos. Y otras veces, aunque hay palabra de Dios, aunque hay promesas de Dios, aunque usted y yo meditamos en ello, pero también andamos como desapasionados. Sí, faltos de pasión. Y ya nos echamos a dormir entre los laureles porque tenemos promesa, tenemos palabra. Pero les cuento que yo he conocido muchas personas que tienen promesa, que tienen palabra, y al final del camino nunca han visto el cumplimiento de esa promesa, de esa palabra. Sin que por esto vayamos a pensar que Dios es mentiroso. Sin que por esto vayamos a pensar entonces que la palabra de Dios no tiene, al fin de cuentas, ningún poder. Y entonces, pastor, ¿qué pasa ahí? Si una persona, aunque tenga palabra de Dios, aunque tenga promesas, vive desapasionadamente y nunca se le cumplen esas promesas y nunca se le cumple esa palabra, ¿qué pasa ahí, pastor? Se lo voy a responder a través de un ejemplo. Es como cuando un hijo que tiene padres acaudalados se olvida de sus padres. Quizás no es irreverente, no es rebelde, quizás no es un hijo desadaptado, pero se olvidó de ellos y se alejó, se fue. Diríamos de una manera ordinaria, se largó la bellecera de ellos. Y por allá, desde la distancia, desde donde siempre estuvo, se la pasó pensando y creyendo, cuando mis papás se mueran, todo lo que ellos tienen va a quedar a nombre mío. Cuando mis papás se mueran, todo lo que ellos tienen me va a pertenecer a mí. Y llegó el día en donde sus papás murieron. Y por fin regresó. No lo hizo antes, solamente cuando oyó que murieron. Y por fin regresó y empezó a preguntarle a los abogados, en fin, a los apoderados, bueno, ¿qué me dejaron mis papás? Quiero ver el testamento. ¿Dónde tengo que firmar para recibirlo todo? Yo soy el legítimo dueño. Pero cuando van y le abren el testamento, le abren los documentos que sus papás firmaron antes de morir, el hijo encuentra que sus padres dijeron, por habernos abandonado, por habernos dejado, por haberse alejado, esto no le va a pertenecer a él. Espero que ese ejemplo
resuelva la inquietud que se pudo haber generado. Y ustedes dirán, pastor, pero es que Dios no se va a morir. Pero es que Dios no tiene que firmar ningún testamento. Sí, está bien. Los que nos morimos somos nosotros, no Él. Pero escúcheme, Él también tiene un corazón, Él también siente. A Él también le duelen muchas de las cosas que nosotros hacemos en ocasiones. Y no me imagino cuál será el dolor de Dios cuando habiéndonos hablado, cuando habiéndonos aconsejado, cuando habiéndonos mostrado el camino, se da cuenta que aunque pasa y pasa el tiempo, nosotros ni siquiera gracias le damos. ¿Qué significa eso? Que una persona con su silencio, que una persona con su distanciamiento está diciendo, no, es que eso yo me lo merecía. No, es que eso era mío. No, es que yo no tengo que rendirle a nadie nada. Porque es que, ¿quién como yo? Y no es así, mis amados hermanos. No es así. El hecho de que tengamos que esperar el cumplimiento de una promesa no significa que nos mantengamos callados. Ya de por sí solamente haber recibido esa promesa, haber recibido esa palabra, es una razón más que suficiente para estar todo el tiempo delante de Dios agradeciéndole, para estar todo el tiempo delante de Dios diciéndole, Señor, heme aquí, para estar todo el tiempo delante de Dios diciéndole, Señor, ayúdame a conquistarlo, ayúdame a lograrlo, para estar todo el tiempo delante de la presencia de Dios diciéndole, Señor, dame sabiduría, Padre, que yo no quede atrapado en el camino, que yo no quede por ahí refundido en el camino. Yo quiero conquistar esa promesa, esa palabra que tú me has dado. Pero si no lo hacemos, pues Dios en cualquier momento puede decir, bueno, la culpa no es mía, el incumplido no soy yo, el incumplido es esa persona a quien yo le hablé, pero no me volvió a buscar. Es esa persona a quien yo le dije, a quien yo le mostré, pero no volvió a ponerse de rodillas delante de mi señorío. Ahora, recordemos que las promesas de Dios tienen condiciones. Las promesas de Dios tienen condiciones. Ejemplo, una condición para una vida larga, para una vida buena y continua, es honrar a padre y madre. Y es que ¿será que no tenemos que honrar a Dios para que también Él cumpla sus promesas en medio nuestro? Pues claro que tenemos que honrarlo. Y una forma de honrarlo, muchos lo saben, pero el que no, sépalo a partir de este momento, es estando en comunión con Él, a través de la oración, es invocándolo, es dejándonos escuchar de Él, es expresándole la necesidad que nuestra alma, que nuestra vida entera tenemos de Él. Pues bien, el profeta Elías sí lo hace. Tiene palabra, pero no se queda por ahí como un campanero con las manos entre los bolsillos, no. Tiene palabra, pero no se pone por ahí a dormir. Tiene palabra, pero no se va con Acab a comer, a beber, a hacer vida social. Tiene palabra, pero no se pone a jugar fútbol todos los días de los fines de semana. Tiene palabra, pero no se pone a irse de vacaciones o de paseo todos los puentes festivos que hay en el calendario. Sino que se aparta, sino que se aleja y ora con fervor. Eso de que tenía el rostro metido entre las rodillas,
da a entender no solamente una posición de postración, sino da a entender el esfuerzo, el trabajo que el profeta Elías manifiesta en la oración. Entonces, usted ha leído en su palabra que si cree en el Señor Jesucristo, es salvo usted y es salva su casa. Gloria a Dios, pero clame y no deje de clamar por eso. Ha leído en la palabra de Dios que Dios lo quiere usar. Alabado sea el Señor, créalo, pero clame por eso. Ore por eso. Que Dios vea que verdaderamente usted lo anhela. Que Dios vea que verdaderamente usted aprecia el regalo. De lo contrario es como cuando a una persona en su cumpleaños le dan un regalo y lo destapa y lo saca, pero inmediatamente con el rostro muestra que no le gustó y lo va haciendo a un ladito. Y después encuentra otros regalos, menos ese. Permítame decirle de esta manera, no le demos a Dios esa desilusión tan fea. Vayamos siempre delante de Dios. Señor, tú me has hablado. Señor, tú me has dicho. Acuérdate de mí. Señor, visítame. Señor, apodérate de mi vida. Dame más de tu gloria, Señor. Dame más unción. Aleluya. Y no sigamos siendo personas desatendidas, a pesar de haber recibido palabra de Dios. Y si usted dice, yo no la he recibido, pues es tiempo de que usted corra a la presencia de Dios y le diga, Señor, quiero conocer tu voz, quiero oír tu voz, quiero aprender de tu mensaje, quiero aprender de tu palabra. Es tiempo de que usted le baje el volumen a cualquier otra cosa, a cualquier otro mensaje que está robando su atención, que está quitándole su tiempo, que está quitándole sus oportunidades. Es tiempo que usted deje de mirar televisión tanto. Es tiempo que usted deje de hablar tanto a toda hora con todas las personas. Es tiempo que usted deje de andar mirando tantos videos y tantas cosas raras que solo Dios sabe si serán ciertas a través de YouTube, a través de internet. Es tiempo que vayas a la palabra con un corazón sediento, con un corazón que anhela conocer a Dios. Y Dios te va a hablar, pero repito, cuando te hable, corre a su presencia, a orar, a clamar. Por lo menos a darle gracias, decirle, Señor, yo no me merezco una promesa de esas, pero gracias por pensar así, de esa manera en mí. Gracias por tenerme en cuenta. Gracias por prodigarme tu gracia, Señor. Cierra tus ojos en esta hora. Padre Celestial, hoy te pido con la iglesia y por la iglesia, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, seas ayudándonos a no malinterpretar la fe y la confianza que en ti tenemos, descuidando nuestra comunión contigo, descuidando nuestra oración, que debe ser constante y sin cesar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, más bien a entender, Señor, que la oración, después de haber recibido palabra de parte de ti, Señor, es algo que fortalece, Señor. Es algo que refuerza eso que tú nos has venido hablando. Eso que tú nos has venido presentando para nuestro provecho, para nuestro bien, hoy y el día de mañana. Padre, y que todo el tiempo, en vez de seguirnos preguntando, ¿qué pasa que Dios no cumple? ¿Qué pasa que Dios se olvidó de mí? En vez de estar recibiendo dudas acerca de tu palabra, Señor, nosotros sigamos orando hasta que tu gloria descienda. Nosotros sigamos orando hasta que el milagro no solo lo sigamos viendo a través de los ojos de la fe, sino a través de nuestros ojos físicos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Aviva el pueblo, Señor. Aviva la iglesia, Señor, en esto que tú nos has hablado hoy, Señor. En que todo el tiempo, Señor, nosotros vayamos, Señor, a recordarte lo que nos has hablado, Señor.
Y que todo el tiempo nosotros en oración vayamos a decirte: lo estamos esperando, lo estamos deseando. Señor, nuestro corazón no ha muerto en cuanto a lo que tú nos has hablado. Nuestro corazón, Señor, sigue amando lo que tú nos has hablado, Padre. Que demostremos ser, Señor, esa tierra sedienta, esa tierra, Señor, que necesita, que desea de la lluvia tuya, Señor, del cumplimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Hasta que algo o alguien nos diga: en efecto, estoy viendo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Hasta que se puedan empezar a ver, Señor, señales, siluetas, Señor, de todo lo que tú nos has hablado, Señor, de esos llamamientos ministeriales, Señor, de esas misiones que quieres encargarnos, Señor. Oh Padre, de esa restauración, de esa sanidad, Señor, de esa unidad matrimonial, familiar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, reprendemos de nuestra vida cualquier indiferencia, Señor. Reprendemos de nuestra vida todo descuido, Señor. Reprendemos de nuestra vida toda distracción en el nombre de Jesús. Y te decimos, Señor, no queremos ser personas que pasan por alto, que desatienden, Señor, todo lo bueno que tú has dicho de nosotros, para nosotros, sino que mostramos atención a ello y nos fijamos en los detalles y amamos los detalles y te lo demostramos orando y esperando el cumplimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Mira esas personas, Señor, que se acostumbraron a vivir sin tu palabra. Mira estas personas que se acostumbraron a vivir sin promesas tuyas, Señor. Mira estas personas que se acostumbraron a confiarle su vida, su destino, su futuro a la suerte. A la suerte. Señor, ayúdales en el nombre de Jesús a entender que solo tu palabra representa un fundamento firme, un fundamento sólido para el diario vivir, Señor. Y que busquen tu palabra, y que amen tu palabra, y que guarden tu palabra, y atesoren tu palabra. Y también junto con los demás, peleen por esa palabra, en oración y en clamor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, 6:30 de la tarde, hoy, con el favor de Dios, los esperamos para continuar descubriendo unos principios, unos aspectos preciosísimos. Por ahora, disfrutemos lo que hasta aquí hemos recibido y pongámoslo por obra. No olvides que te deleites meditando en el Señor hoy y que de ahí en adelante todo lo que te depare este día sea un deleite para ti en el nombre del Señor. Señor, guarda a tu pueblo. Señor, guarda a tus hijos, Señor, donde quiera que estén y en cualquier circunstancia que estén pasando, Señor. Glorifícate, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente a todas esas familias, a todas esas personas que estoy viendo conectadas, no solamente desde el municipio de Soacha, sino al parecer de otros lugares. Que el Señor les bendiga con lo mejor que Él pueda desatar sobre todos ustedes. Nos vemos, Dios mediante, a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.